Bueno, hola a todos, nuevamente me presento, soy el doctor Diego Sánchez Carpio y bueno, el tema que nos convoca hoy es el teórico número 15, que es codo y mano, las articulaciones, arterias, venas y nervios, anatomía de superficie del miembro superior e imágenes normales. En cuanto al codo, tenemos que decir que es una región intermedia y tenemos límites para decir lo que es el codo. El límite superior del codo va a pasar por un plano horizontal, 2 traveses de dedo por encima de la epitróclea. 2 traveses de dedo equivale a 4 centímetros aproximadamente. Es el límite superior. Y el límite inferior es el que pasa por otro plano horizontal, también 2 traveses de dedo por debajo de la epitróclea. O sea que podemos decir que la región del codo, más o menos desde este límite superior y este límite inferior, tiene una extensión aproximadamente de 8 centímetros. El codo podemos decir que tiene regiones, una región anterior, que es la del pliegue del codo, que todos conocemos, sabemos, lo podemos tocar, nos podemos ver, una región posterior olecraniana, que sobresale el olecrano, y una región intermedia o la región articular. Así podemos dividir al codo con sus regiones. En cuanto al pliegue del codo, lo que tenemos que tener bien presente es que en el pliegue del codo lo que vamos a encontrar son los canales bicipitales. Estos canales bicipitales podemos decir, como en otros espacios anatómicos, que tiene un continente y un contenido. El continente sería cuáles son los límites a partir de que ponemos puntos de referencia. Tenemos el plano muscular medio, en la zona media, acá vemos el bíceps superficial y más profundo, que sobresale por debajo, el braquial anterior, los músculos bíceps y el músculo braquial anterior, que ya estuvieron viendo en brazo. Eso en el plano medio. Después tenemos hacia lado medial o interno y lado lateral o externo, planos musculares. En el lado interno, acá está la epitróclea, los músculos epitrocleares. Ya sabemos también los músculos que el pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, el cubital anterior, el flexor común superficial de los dedos. Estos van a ser el límite interno o medial. Y en cuanto al límite externo o lateral, son los músculos epicondilios. En realidad son algunos de los epicondilios. Acá tenemos el supinador largo, primero y segundo radial externo y el supinador corto. Estos son los que van a formar el continente, el marco que le da a los elementos que vamos a encontrar en estos canales bicipitales. Acá estamos viendo, entonces, se forma un canal bicipital interno, bíceps, epitróclea, externo, bíceps y epicóndilo. Entonces ya sabemos cómo están formados estos canales bicipitales y qué vamos a encontrar en el canal bicipital interno y externo. ¿Qué contenido? El contenido, podemos hablar de un plano superficial, lo que está, digamos, a primera vista, lo más superficial, que son las venas superficiales. Las típicas venas que nos sabemos ver a veces en los brazos y donde nos van a sacar sangre, los bioquímicos. Bueno, esas venas superficiales tenemos una vena radial, una vena mediana, acá la estoy marcando, y una vena cubital. Estas venas van a formar hacia superior, hacia el brazo, la vena basílica, que es por dentro, y la vena cefálica, que es por fuera. Ahora bien, la vena mediana se va a dividir en la vena mediana basílica hacia adentro y mediana cefálica hacia afuera. Entonces, de esa forma se forma la vena cefálica y la vena basílica. De estas 3 venas, la vena radial, la vena mediana y la vena cubital. También en este plano superficial vamos a encontrar nervios finitos, que son nervios sensitivos. Ya lo habíamos nombrado, yo les nombré en el teórico de plexo braquial estos nervios, el nervio braquial cutáneo interno y su accesorio, que acá lo vemos al lado de la vena basílica, y también del lado externo el nervio músculo cutáneo, que también aparece en esta región. También algunos filetes pueden ser sensitivos del nervio radial, pero
básicamente tenemos venas superficiales y nervios sensitivos. Y también encontramos estos canales bicipitales un plano profundo. El plano profundo van a sobresalir las arterias y los nervios. Las arterias, como bien ya sabemos a esta altura, tenemos la arteria humeral o arteria braquial, que viene y justamente a nivel del pliegue del codo se va a dividir en sus dos ramas terminales, la arteria radial y la arteria cubital. También vamos a encontrar, como vemos en este gráfico, dentro de las ramas de la arteria radial, las arterias recurrentes radiales, anterior y posterior. Y también de las cubitales, también arterias recurrentes cubitales, también anterior y posterior. También está el tronco interóseo, que está un poquito más inferior, más abajo, pero a veces se lo puede encontrar en este canal bicipital. Estas arterias van acompañadas de las venas profundas. Recién vimos las venas superficiales. Bueno, las venas profundas, otro sistema venoso, siempre van dos venas por cada arteria a nivel profundo, venas profundas. Y en cuanto a los nervios, vamos a encontrar el nervio mediano y el nervio radial. En cuanto al nervio mediano, ya sabíamos que tienen la relación estrecha, forman paquete vasculonervioso en el brazo, o sea que viene por el canal bicipital interno plano profundo, nervio mediano. Acá lo vemos, el nervio mediano, que después de pasar por el pliegue va a tomar el eje del antebrazo, de ahí el nombre de mediano. Esto también lo estuvimos viendo en el plexo braquial, o sea, pueden complementar estos canales bicipitales con el plexo braquial, porque también está incluido estos canales bicipitales. Y en el canal bicipital externo, en su plano profundo, vamos a encontrar el nervio radial. Ese es el plano profundo del nervio radial, que el nervio radial, acá lo volvemos a ver, nervio mediano, arteria humeral o arteria braquial, y acá vemos el nervio radial, cómo va a llegar a nivel del pliegue, y ahí da sus dos ramos terminales, el nervio radial. Recuerden, un ramo anterior o superficial sensitivo y un ramo profundo o motor. Ese ramo motor o profundo es el que va a introducirse en el espesor del supinador corto. Pasamos a la otra región del codo, la región posterior, la región olecraniana. ¿Qué vamos a encontrar? Como vemos acá, como todos nos podemos palpar, ¿qué vamos a encontrar? En la región olecraniana vamos a encontrar el olecrano, el hueso que sobresale, el olecrano. Bueno, que esa eminencia olecraniana es lo que nos marca esta región posterior, y a ambos lados vamos a encontrar el epicóndilo y la epitróclea. Son tres puntos claves para hacer la semiología, para ver si está todo en orden en las relaciones de estos tres puntos óseos. Y a su vez, esta eminencia olecraniana tiene canales, un canal externo y un canal interno, y una depresión supraolecraniana por encima, ya a nivel del brazo. Cuando uno se palpa el olecrano, sigue ascendiendo hacia el brazo y ve que hay como una depresión. Bueno, esa depresión supraolecraniana es lo que nos identificamos ahí, que está el tendón del tríceps. En cuanto a esos canales olecranianos que decíamos recién, hay dos, el externo y el interno. El externo, hay reparos óseos, vamos a encontrar el cóndilo del húmero, la línea articular y la cúpula radial. Se lo puede palpar con delicadeza, digamos, prestando bien atención, se pueden palpar estos elementos ósteos articulares. Y el canal olecraniano interno sería el canal epitrócleo olecraniano. También lo vimos en el plexo braquial, y acá volvemos a hacer referencia, pasa el nervio cubital. Ahí lo vemos, el nervio cubital, que es posterior al mediano, entra en este canal epitrócleo olecraniano. Acá vemos en el caso de una cirugía cómo se expone el nervio en este canal epitrócleo olecraniano. El típico nervio, como les dije en la clase de plexo, que cuando uno se golpea le da electricidad hacia el dedo meñique. Y la otra región del codo, la región intermedia, la región articular. Entonces ahí hablamos, la región articular, vamos a hablar de la articulación del codo. Ahí vemos el plano en esta imagen, estamos viendo toda la región articular, todos los elementos articulares que van a entrar en juego a nivel del codo.
Y a nivel del codo, decimos que esta articulación es móvil, es de artrosis, y a su vez está formada por tres articulaciones: la húmero-cubital, trocleartrosis; la húmero-radial, cóndilo-artrosis; y la radiocubital superior, una trocoides. Tres diferentes tipos de articulaciones móviles en el codo. Entonces vamos a empezar por la húmero-cubital, que es una trocleartrosis, como estábamos diciendo recién. ¿Qué es lo que vamos a identificar? En esta articulación vamos a identificar los elementos articulares, tanto del húmero como del cúbito. Del húmero vamos a hacer referencia a esta superficie, que es lo que se llama la tróclea humeral. La tróclea tiene una garganta, que es en el medio, una depresión, y dos vertientes laterales. Le van a preparar este espacio para que se articule el cúbito proximal. Esta cavidad, que es la cavidad glenoidea, cavidad cigomática mayor, sigmoide mayor, en donde esta cavidad es la que se va a articular con la tróclea humeral. Esta cavidad sigmoidea mayor encaja, hace la polea, el enganche, y hace que sea una tróclea. También vamos a ver que a este nivel, al lado de esta cavidad sigmoidea mayor, hay otra cavidad, que después las vamos a enumerar cuando veamos la otra articulación entre el cúbito y el radio. Esta es la cavidad sigmoidea menor. Tenemos que aclarar que esta articulación del codo, que si bien tiene tres articulaciones, existe una cápsula articular única. Hay una sola cápsula que va a englobar a las tres articulaciones y una sola sinovial para las tres articulaciones. Así funcionan los medios de unión en el codo. Hablando específicamente de la húmero-cubital, decimos que tienen ligamentos anteriores y posteriores, y los colaterales, que son los más fuertes y los de mayor importancia en cuanto a la fortaleza y la estabilidad. Los colaterales radial, fascículos también a su vez se dividen en fascículos anterior, medio y posterior, y el colateral cubital, fascículos anterior, medio y posterior, y existen unos fascículos de refuerzo, que son los que estoy marcando acá abajo, que es lo que se denomina fascículo arqueado. Son fascículos de refuerzo para el ligamento colateral cubital posterior. En cuanto a la otra articulación que tenemos en el codo, es la del húmero y el radio, la húmero radial. Es una cóndilo-artrosis. Acá la podemos ver muy bien. Esta es la tróclea, nuevamente. Esta es la garganta. Este es el cúbito. Y esta es el cóndilo del húmero. Y acá vemos la cabeza del radio. Acá vemos cómo el cóndilo va a articular con la cavidad que tiene la cabeza del radio, una cóndilo-artrosis. Entonces, los elementos articulares, como decía recién, el húmero distal y el radio proximal. También medios de unión, recordemos, es una cápsula articular única y una sinovial única que engloba a toda la articulación del codo. Entonces, después de eso pasamos a la tercera articulación, que es entre el radio y el cúbito, la radiocubital superior. Acá vemos bien la cabeza del radio, acá vemos el cúbito con esta cavidad sigmoidea menor que les hice referencia anteriormente. Esto se articula con esto. Este tipo de articulación es trocoides. Ya estuvieron viendo en articulaciones, en generalidades. Bueno, esta es la articulación típica trocoides, en donde los medios de unión, podemos repetir que tiene una cápsula única, pero acá tiene unos ligamentos bien específicos para esta articulación. El ligamento cuadrado, que vemos acá, cuadrado de Nucé, y el ligamento anular del radio. Ven que hace un semianillo que va a encerrar a la cabeza. Ahí está la carilla, la cavidad sigmoidea menor, ese anillo, para que la cabeza quede ahí enjaulada, quede atrapada, para poder dar el movimiento de pronusupinación. Acuérdense, esta articulación trocoides rota, y en este caso del antebrazo es la supinación, la mano para arriba, y la pronación, la palma para abajo. Bueno, entonces pasamos a, recién vimos codo, pasamos ahora a la región de la mano.
decimos que la mano es el cuarto segmento y segmento terminal del miembro superior, que se pueden dividir de diferentes formas. Yo, para ser más práctico y que entiendan que se puede aplicar mejor la anatomía, le divido en 3 regiones: una región del carpo, región carpiana, la metacarpiana y la región de los dedos o falanges. Tenemos que saber que cada mano posee 27 huesos, de los cuales 8 de lo mismo están en el carpo, 5 en el metacarpo, y la falange, los dedos, en total son 14. Esta mano también tiene un conjunto de músculos que son 19, que se pueden agrupar en 4 grupos. Entonces vamos a empezar por los huesos de la mano. El carpo, tenemos que recordar que son huesos cortos. Acá, como vemos en esta imagen típica de los libros, son huesos cortos. Acá vemos una imagen de un esqueleto, cómo están dispuestos estos 8 huesos. Hay 2 filas, una fila superior o proximal. Es mejor decir proximal, más próximo a la raíz del miembro, y una fila inferior o distal. Entonces, en la fila superior o proximal vamos a enumerar 4. ¿Cuáles son? El escafoides, vamos de lateral, o sea, de la parte radial hacia la parte cubital, de afuera hacia adentro. El escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, que acá lo vemos que está separado el pisiforme. En realidad el pisiforme va arriba del piramidal. Esos 4 huesos en la fila proximal. Y la fila inferior o distal, también de lateral a medial, tenemos el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Típico porque tiene un gancho importante, que ya vamos a hacer referencia. Entonces, ese es el esquema típico: 8 huesos, huesos cortos. Acá lo vemos en la mano, este esqueleto, en donde acá, justamente como les decía recién, es importante hablar de fila proximal y distal más que superior e inferior, porque en este caso acá está la mano puesta en esta posición, hacia arriba de los dedos. Entonces tengo que saber que esta es la fila proximal: escafoides, semilunar, piramidal, y acá lo vemos que está encima del pisiforme. Y la fila distal, acá vemos el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso, y ahí vemos el gancho del mismo hueso y lleva su nombre, hueso ganchoso. Bueno, entonces estos 8 huesos en su conjunto forman el carpo. ¿Qué es lo que tenemos que decir del carpo para que ustedes entiendan y ya vayan aplicando cosas importantes de la anatomía, la práctica médica? En su conjunto, entonces, forman el carpo. Su cara anterior, la cara palmar, van a formar una superficie cóncava. Esta superficie cóncava, como vemos acá en este esquema, constituye un canal, el canal del carpo, que está limitado hacia un lado por las saliencias que tiene el escafoides y el trapecio, unas apófisis, y hacia medial está dado por el pisiforme, que dijimos que está encima del piramidal, y el hueso ganchoso con el gancho que tiene este hueso. Entonces esto va a formar un canal. Este canal, como acá lo estoy en este gráfico, este canal se transforma en un túnel cuando se cierra por arriba. ¿Y con qué se cierra? ¿Con qué elemento? Con el retináculo flexor, también denominado ligamento transverso anterior del carpo. Entonces así se forma este canal, se transforma en túnel. Y este túnel pasan elementos, como acá vemos, en este gráfico que vemos en amarillo. ¿Qué es lo que pasa por ahí? Tendones flexores de los dedos y el nervio mediano. También estuvimos viendo en plexo braquial, el nervio mediano pasaba por el túnel del carpo, y cuando salía daba la rama hacia los músculos de la eminencia tenar. Entonces, una de las patologías que ya estuvimos charlando, que también en los talleres se va a hacer referencia, es el síndrome del túnel carpiano, porque está apretado ese nervio en este espacio. Bueno, salimos del carpo, vamos ahora, continuando con hueso, a los huesos del metacarpo, los metacarpianos. Estos metacarpianos son huesos largos, ya cambia, son huesos largos, acá los vemos, son 5, y el primero es más corto, que está relacionado con el dedo pulgar, es más corto,
y tiene solamente una carilla para el trapecio, que es una articulación típica de encaje recíproco. Entonces son huesos largos y el más corto es el primero, que va para el pulgar. En cuanto a los dedos, tenemos que en la mano los dedos tienen nombre propio, eso es importante saberlo. Entonces el pulgar, el índice, el mayor o mediano, como lo quieran llamar, el anular y el meñique. Estos son los dedos o falanges. Estas falanges, o sea, los dedos tienen falanges. Estas falanges, podemos decir que el pulgar tiene dos falanges, que se denomina falange proximal y falange distal. En los otros dedos tenemos tres falanges: primera, segunda y tercera falange. Se puede decir que el pulgar tiene dos falanges, en donde la segunda, sería la distal, tiene características de tercera. Únicamente dos falanges, o bien proximal y distal. Bueno, ahora pasamos a las articulaciones de la mano. Yo voy a incluir en este párrafo también a la muñeca, por las dudas, para resaltar un poquito más y profundizar el estudio de la misma. Las articulaciones de la muñeca, hablamos de dos articulaciones: la radiocubital inferior, acá vemos el radio y el cúbito, y la radiocarpiana. Se llama así, radiocarpiana, porque si vemos en forma precisa, vemos que el cúbito no entra en relación directa con el carpo, por eso radiocarpiana. Entonces, dos articulaciones: radiocubital inferior y radiocarpiana. La radiocubital inferior también es una trocoides, al igual que la radiocubital superior, por eso puede hacer el movimiento de pronosupinación, al hacer trocoides hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer referencia? A las superficies articulares. Acá lo que vamos a hacer, que las superficies articulares, acá está dada por el radio y por el cúbito, y que tenemos que resaltar, muy importante, este ligamento, que es el ligamento triangular de la muñeca. Si bien existen ligamentos radiocubital anterior y radiocubital posterior, hacia adelante y hacia atrás, este ligamento que está acá, ligamento triangular de la muñeca, es el que le da mayor estabilidad a esta articulación radiocubital inferior, que presenta un disco articular, como un menisco. Es esto que está acá, que estoy marcando. Entonces recuerden, las superficies articulares, el radio y el cúbito, pero fundamentalmente en cuanto a los medios de unión tenemos que resaltar este ligamento triangular de la muñeca y los movimientos de la pronosupinación. Pasamos a la articulación radiocarpiana, o la articulación de la muñeca, habitualmente nombrada de esa forma. Tenemos que decir que es una condiloartrosis. En cuanto a las superficies articulares, tenemos una superficie radial y una superficie carpiana. La superficie radial está dada por el radio, acá vemos el radio, la superficie articular del radio, y el ligamento triangular, que es lo que vemos acá, a través del disco articular, esto que está acá. Vemos cómo hace una línea continua de articulación con el carpo. En cuanto a la superficie carpiana, vamos a hablar del escafoides, que vemos acá, que va a estar, se va a articular directamente con el radio, el semilunar, que lo estoy marcando acá, que es con el radio y con el disco articular, el ligamento triangular, y el piramidal, que lo vemos acá, que es exclusivamente con el disco articular o ligamento triangular de la muñeca. Estas son las superficies articulares. Es importante tener en cuenta cuáles son. En cuanto a los medios de unión, bueno, hablamos de una cápsula articular, hablamos de ligamentos anterior, posterior, el colateral cubital, el colateral radial y el radioescafolunar. Son ligamentos más específicos para darle mayor rigidez, mayor estabilidad a esta articulación. Continuando con articulaciones, vamos a hablar de las articulaciones de los huesos del carpo entre sí. Entonces podemos hablar de la primera fila entre sí, o sea, sería el escafoides con el semilunar, con el piramidal, con el pisiforme, y hablamos que son articulaciones planas, son móviles planas, o sea, son artroides, deslizamiento.
La segunda fila entre sí también son planas. Segunda fila entre sí, o sea, el trapecio con el trapezoide, trapezoide con el hueso grande con el hueso ganchoso, como vemos acá a este nivel. Son también articulaciones planas, son artrodias. Y ahora que es diferente la articulación entre la primera fila y la segunda, en conjunto. Se la toma como si fuera un solo bloque en la primera fila y otro solo bloque en la segunda fila del carpo. Bueno, esta articulación se denomina articulación bicondilia. Es como que forma un cóndilo, acá como estamos viendo, el hueso grande, forma un cóndilo. Y bueno, este cóndilo con el hueso ganchoso ahí que se ve, es lo que da digamos, la característica de una articulación bicondilia, que es parecida a la ATM, la articulación temporomaxilar. Eso para claro. También pueden volver a ver sobre articulación temporomaxilar para recordar de qué se trata una articulación bicondilia. En cuanto a las articulaciones, las carpometacarpianas, hay que hacer una diferencia, la del pulgar, la que va relacionada con el primer metacarpo, que es la trapecio metacarpiana. Es una articulación, como vemos acá, la de encaje recíproco o de silla de montar. Es una característica especial a tener en cuenta. De ahí que nos permite que el pulgar haga diferentes movimientos a los que hacen los otros dedos, sobre todo la oposición, gracias a esta articulación de encaje recíproco. El resto de las articulaciones carpometacarpianas son también artrodias, planas, en donde la única diferencia que el quinto metacarpiano tiene un poco más de movilidad, se va a asemejar a una articulación por encaje recíproco en relación a las otras artrodias, tiene más movilidad. Ahora las articulaciones intermetatarsianas. El primer metatarsiano, acá estamos, acá hay un error en las intermetacarpianas, perdón. Acá entonces el primer metacarpiano queda libre y las otras articulaciones de los metacarpos son también planas, son artrodias. Entonces recuerden que ahí hay un error, es intermetacarpianas. Ahora tenemos las articulaciones metacarpofalángicas. Acá tenemos los metacarpos con las falanges. Acá se ve una imagen radiográfica, es una condiloartrosis. Se ve bien claro que tiene una cabeza, el metacarpiano, y una cavidad, la base de la primera falange. Entonces estas articulaciones metacarpofalángicas son condiloartrosis. Y finalmente llegamos a las articulaciones interfalángicas. Entre falange y falange, estas articulaciones se denominan la interfalángica proximal y la interfalángica distal. Son trocleartrosis. Acá se puede ver más que en el esqueleto, se ve en la radiografía que tiene una pequeña cresta, que tiene una pequeña tróclea, como si fuera la del codo, parecido. Por supuesto que no es perfecta, la del codo es la perfecta, pero sí son trocleartrosis. Bueno, terminamos con articulaciones, pasamos a músculos de la mano. Vamos a hablar que estos músculos, como dijimos, se pueden ir en 4 regiones. Una región de eminencia tenar, que es externa, lateral. Esta de acá va relacionada con el pulgar. Una eminencia hipotenar, que es medial, que está relacionada con el meñique. Y una parte intermedia de la palma. Y una parte interósea, más profunda. 4 partes. La eminencia tenar, dijimos para el pulgar, acá lo vemos, todos los músculos para el pulgar. ¿Cuáles son? Los músculos son 4, el abductor corto del pulgar, que está inervado por el nervio mediano, el flexor corto del pulgar, que tiene 2 fascículos. Es importante tener presente que el flexor corto tiene 2 fascículos. ¿Por qué? Porque un fascículo está inervado por el nervio mediano y otro fascículo está inervado por el nervio cubital. El oponente del pulgar, que nos permite oponer este movimiento, que es muy importante para la función de la mano, está inervado por el nervio mediano, que también hice referencia cuando hablamos del plexo braquial a cuando no hay esa oposición, cuando hay esa parálisis, es la mano de mono. No se puede hacer
la oposición, por la parálisis del nervio mediano. Oponente del pulgar, entonces, nervio mediano. El aductor del pulgar, por el nervio cubital. Esos son los músculos de la eminencia tenar y su inervación. En cuanto a la eminencia hipotenar, relacionado con el dedo meñique, vamos a tener los músculos del palmar corto o palmar cutáneo, el abductor del meñique, el flexor corto del meñique y el oponente del meñique, que nos permite darle la oposición que se encuentre con el pulgar. Bueno, todos estos músculos de la eminencia hipotenar están inervados por el nervio cubital, que también hicimos referencia en el plexo braquial, que el nervio cubital daba dos ramas terminales, una motora profunda y una sensitiva superficial. Entonces también ahí pueden repasar y ver el plexo braquial. La tercera región de la mano de músculos es la región palmar media. Es más superficial esta región. Tenemos 4 músculos que son los músculos lumbricales. Estos músculos se pueden decir que son extensión de los flexores profundos. ¿Por qué? Porque se inserta sobre los músculos. Es como que una prolongación de los flexores. Lumbricales porque tiene forma de lombrices. Acá en la presentación no figura el nombre, son los lumbricales. Los primer y segundo lumbrical está inervado por el nervio mediano. El tercer y cuarto lumbrical está inervado por el nervio cubital. El cuarto plano, el plano más profundo, en la zona palmar, pero más profunda, tenemos 3 palmares, los músculos interóseos, 3 palmares, interóseos palmares y 4 interóseos dorsales. Estos músculos también están inervados por el nervio cubital. Bueno, entonces ya terminamos la parte muscular, donde aclaro la inervación, que es importante, el cubital y el mediano, y ahora pasamos a los arcos arteriales palmares, en donde tenemos que hacer referencia que existen 2 arcos palmares arteriales y un dorsal sin tanta trascendencia. Vamos a hacer referencia a los arcos arteriales palmares. Tenemos 2, el arco palmar superficial, que está dado por la arteria cubital, que se va a anastomosar con una rama de la arteria radial, la arteria palmar superficial, como acá vemos en el gráfico. O sea, la arteria cubital con una rama de la radial. Y de su convexidad van a originarse las 4 arterias digitales. Ese es el arco palmar superficial. Y el arco palmar profundo va a ser la anastomosis de la arteria radial con una rama de la cubital, la arteria palmar profunda. Estos 2 arcos palmares tienen anastomosis entre sí. Bueno, entonces, un poco en relación a lo que estábamos viendo, a los arcos palmares, quiero resaltar a ese nivel, si bien no es en la mano, resaltar el canal del pulso para que lo tengan en cuenta. Si no lo han visto en el antebrazo, yo se los voy a resaltar, que es parte de la anatomía de superficie, que también vamos a hacer referencia ahora, pero se los voy a recalcar. ¿Por qué? Porque es muy importante, es la zona donde se toma el pulso. El canal del pulso, que está dado por la arteria radial, es el pulso que voy a tomar, y lo que va a formar a este canal es hacia externo, hacia lateral el supinador largo, hacia interno el palmar mayor, y en el piso el pronador cuadrado. Ahí, como vemos en el esquema, está tomando el pulso, canal del pulso de la arteria radial. En cuanto a las imágenes radiográficas, yo estuve viendo que ya vieron algunos módulos, algunos talleres donde ya van viendo imágenes, pero bueno, como para que tengan referencia a cómo se ve el codo, una radiografía simple. Esta es una radiografía de frente, un anteroposterior, y este un perfil. Como vemos la cabeza del radio, el extremo distal del húmero, el extremo proximal del cúbito, como vemos la articulación, la húmero cubital, la húmero radial y la radio cubital superior. Ahí es como se pueden ver los elementos en una radiografía normal. Y en la mano, cómo se van a ver los 8 huesos del carpo y los 5 metacarpos,
los 5 huesos. Acá vemos los 8 del hueso, los huesos cortos, los huesos del carpo. Ahí vemos escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Acá vemos trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Y en la articulación, en los dedos, como vemos las falanges, como se ve claramente que es la cabeza del metacarpiano, la falange proximal, y como son pequeñas trócleas, las interfalángicas proximal e interfalángica distal. Bueno, eso es en cuanto a anatomía. Ahora vamos a hablar de anatomía de superficie, lo cual, anatomía de superficie, es como para que se pueda entender qué es lo que ustedes a través del examen físico, cuando ven, digamos, el extremo superior, el miembro superior, qué es lo que puede hacer referencia. Acá lo que vamos a hacer referencia son a los músculos, las extremidades óseas, donde podemos hacer una exploración neurológica. Ya dijimos, sabemos qué nervios pasan, qué nervio va a inervar al deltoides, qué nervio va a inervar a diferentes segmentos del miembro superior. Entonces se puede hacer una exploración neurológica. También podemos explorar ciertos reflejos relacionados con los segmentos específicos de la médula espinal. Los accesos vasculares, como le dije recién, el canal del pulso. Ahora vamos a hacer referencia a otros accesos vasculares que pueden ser importantes y que está bueno que ya ustedes lo pueden saber y lo van a entender. También, como les dije varias veces, que los nervios pueden quedar atrapados en diferentes regiones relacionados con tejido óseo. Entonces, acá vamos viendo las diferentes referencias óseas y músculos de la región posterior de la escápula, el borde medial de la escápula, el acromion, el ángulo inferior, el borde lateral. Eso se pueden palpar cuando hay contracturas musculares, que se sabe, muchos dolores a este nivel, se puede palpar los diferentes grupos musculares, el músculo supraespinoso e infraespinoso, que ya saben que se inserta en el húmero proximal, en la parte superior del húmero, en el troquíter. Lo pueden palpar, las zonas de diferentes dolor. El trapecio, el músculo trapecio, que lo vamos a encontrar a nivel superior del hombro, también zonas de contracturas musculares importantes que en la anatomía de superficie uno lo puede identificar. El deltoides va a ser lo que va a formar la prominencia, la convexidad del hombro. También es importante entender que el deltoides es el músculo que va a dar el formato. El dorsal ancho y también el redondo mayor va a formar parte lateral del pliegue de la axila. Por ejemplo, ver la diferencia cuando ustedes ven en la anatomía de superficie como un brazo no es igual que el otro. Acá vemos bien marcado el deltoides, acá no lo vemos. En este caso, bueno, una patología que capaz que ya lo han nombrado. Si lo nombro, lo estoy viendo, una luxación de hombro, pero cómo pierde en la anatomía normal de superficie. La axila con sus paredes, saber cuáles son el borde anterior, la entrada de la axila, el borde lateral, el borde inferior, poder identificar, poder palpar los diferentes elementos en la anatomía de superficie que podemos encontrar. El contenido de la axila, que ya sabemos que es muy importante, la pared medial, el límite lateral, el suelo, todas estas cosas, como podemos ya saber qué es lo que vamos a encontrar a nivel de la axila. En cuanto al contenido, ya dijimos la arteria, la vena axilar, todo el plexo braquial, como hicimos referencia. A nivel del brazo, acá vemos el paquete vascular nervioso, que se puede palpar muchas veces en individuos más delgados, pueden palpar el pulso humeral a nivel del bíceps, que es el músculo satélite. La vena cefálica también va a correr por la fascia superficial en el surco entre el músculo deltoides y el pectoral mayor. Es una zona digamos, de referencia en los abordajes quirúrgicos. La arteria braquial o arteria humeral, dijimos, acompaña el nervio mediano, hace el paquete vascular nervioso, es una zona accesible para algunos abordajes cuando tienen que buscar la arteria, y sabemos que también vamos a encontrar a posterior el nervio cubital. El tendón del tríceps, como les dije recién, en la zona olecraniana, vamos a ver que se inserta ahí en el olecrano, la prominencia ósea. Recordar que el nervio radial
pasa por el canal de torsión. Entonces son puntos de referencia que mientras pasa por el canal de torsión, este nervio radial inerva al tríceps. Es muy importante también para la aplicación médico-quirúrgica, como también se nos referencia muchas veces a las fracturas que pueden suceder a ese nivel. En cuanto a la región del codo, como vimos recién, el pliegue, ya los dije, el canal bicipital externo, el canal bicipital interno, es muy importante que lo recuerden. Vamos a encontrar hacia medial la arteria humeral o braquial, el nervio mediano, y es el lateral, el nervio radial, en cuanto a los planos profundos. En el plano superficial dijimos las venas superficiales, la vena cubital, la vena radial y la vena mediana, para formar la basílica y la cefálica. No olvidar los canales bicipitales. Este sería el trayecto por donde vamos a encontrar el nervio, que hicimos referencia al nervio cubital, que en el canal epitrocleocraniano es muy accesible, y ahí es donde vamos a tener la típica golpe y con la corriente eléctrica que sentimos en el meñique. Ya sabemos por qué, porque es el que va a llevar la sensibilidad a ese dedo. En cuanto a los diferentes vasos y nervios de la zona distal, acá, como hice recién referencia, vamos a tener los tendones que van a resaltarse. El flexor radial del carpo sería el palmar mayor. Por debajo del palmar mayor y el palmar menor vamos a encontrar el nervio mediano. En cuanto al flexor cubital del carpo, que sería el cubital anterior, es el que va a estar cubriendo el paquete vasculonervioso cubital. También podemos hacer referencia a la tabaquera anatómica, esa formación que se forma cuando abrimos bien la mano, que se va a formar, en donde esa zona triangular, tabaquera anatómica, se denomina, que tiene el borde medio y un borde lateral, dado por el extensor largo del pulgar, y el extensor corto y el abductor largo del pulgar. Y en la profundidad de la tabaquera anatómica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La arteria radial. Eso también es importante destacar. Y cuanto al aspecto de la mano, ya hicimos referencia a los músculos, los músculos de la región tenar, la región hipotenar, los dedos como están levemente flexionados, forman una arcada. Siempre el meñique es el más flexionado, la eminencia tenar para tener en cuenta. Las principales venas que vamos a encontrar, el plexo venoso dorsal, donde se va a originar la vena basílica y la cefálica. Y por último, en cuanto al retináculo flexor, que es lo que vimos, que forma el túnel del carpo, va a determinar, está formado, ya dijimos, por los huesos del carpo, la concavidad que tiene en su cara palmar. Se inserta este retináculo flexor, por ahí va a pasar los flexores de los dedos y el nervio mediano. El nervio mediano, como ya les dije, cuando vimos plexo, apenas sale de este túnel, emite su primera rama, la rama tenariana, la rama motora, para algunos también la denominan rama recurrente del nervio mediano, que es muy importante por la inervación que va a dar. Bueno, con esto finalizamos la clase. Espero que la puedan aprovechar, y ya saben, en medida que pasen los días y podamos encontrarnos, estamos a su disposición para ayudarlos en lo que sea necesario. Muchas gracias.